Bueno, ayer se conocieron algunas novedades con respecto a la fórmula de movilidad para el, el aumento, si es que se puede decir aumento jubilatorio. Por eso vamos a aprovechar y vamos a conversar con Eugenio Semino, el ombudsman de la tercera edad, que como siempre lo saludamos y le agradecemos porque en realidad estamos hablando muy seguido con él. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Bueno, gracias, Eugenio, por atendernos. Bueno, vamos a empezar por el tema salario. ¿Cómo ves este aumento del 12,12%? Bueno, en realidad yo rectificaría un concepto. Sí. Es un reajuste que lo que significa es un descuento para el haber de los jubilados, Mm, tomando el mismo en relación con la inflación. claro. Es más, podemos agregar que es un descuento más de los que se le vienen haciendo hace prácticamente 3 años y medio ya, Ujú, porque en cada uno de los reajustes se ha notado que fueron hacia la baja respecto a la inflación entre el 18 y el 19, cuando lo explicamos ya más de una vez, ujú, perdieron prácticamente 20 puntos, 10 puntos más cuando estuvo suspendida la ley de movilidad, ahora este, derogada y reemplazada, eh, y que se dieron los reajustes hacia la baja a partir de decretos del Poder Ejecutivo tachados de inconstitucionalidad por quienes generamos un amparo colectivo que al día de hoy sigue en la Corte Suprema, y a partir del mes de diciembre, cuando se promocionó la reforma de esa ley de movilidad en pos de supuestamente garantizar la recomposición del haber, así fue la defensa que hicieron en la Cámara de Diputados varios legisladores y la propia actual interventora de ANSES. ujú, Lo que verificamos es que esto no fue así, sino que se ratificó este criterio de seguir perdiendo los jubilados poder adquisitivo, al punto ujú, tal que en este proceso que explicaba muy rápidamente, prácticamente la pérdida de poder adquisitivo, es decir, de comprar sus elementos y sus insumos cotidianos, este, prácticamente hoy se redujo a un 50% respecto a lo que podían adquirir con ese haber hace 3 años. En ujú. este caso en particular, de este último periodo y de esta ley votada en diciembre, analicemos, si te parece, en números muy rápidamente qué pasó. Claro. Eh, Igual, sí, una cosita antes de seguir. sí, cómo Esto no. lo reconoció también Guzmán, ¿no? Cuando dijo que tuvo un ahorro de un seis por Sí. ciento en las jubilaciones, ¿no? Exactamente, el En el gasto ahorro jubilatorio, fue, claro. sí, 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 Ujú, y fue muy expreso porque se ve que tenía que ir a ver al Papa y tenía que decir la verdad, porque eh, precisamente ese ahorro, entre comillas, fue en pos del brutal ajuste que sufrieron los jubilados, ¿no? Es decir, que se profundizó y se sigue profundizando, porque yendo a lo que estábamos señalando respecto a la nueva fórmula, que sí. recordemos para los oyentes, es una fórmula que tiene un doble componente para el cálculo, eh, que tiene que ver la mitad de lo que corresponde a esa fórmula con variación de salario del trabajador activo, y la otra mitad con variación de la recaudación de impuestos que tienen porcentajes destinados a la seguridad social. Ujú,
primer reajuste que se aplicó en el mes de marzo de este año, tomó las variables del trimestre octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Su resultado fue un reajuste para marzo de 8 puntos. Ahora, hay que tener en cuenta que ese trimestre, octubre, noviembre y diciembre, la inflación fue 11.3. ¿Qué pasó en lo que conocimos los últimos días? El porcentaje de reajuste para el mes de junio. Bueno, fue el 12.12%. ¿Y qué tomó para medir ese porcentaje? Tomó el trimestre enero, febrero y marzo de este año, periodo en que la inflación fue el 13%. Claro. Por lo cual se llega al 1 de junio ya con una pérdida de un par de puntos respecto a la inflación, y a su vez tenemos que tener presente que a partir de ese momento el jubilado cuyas mínimas actuales son de 20.500 y van a ser de 23.063 pesos a partir del 1 de junio, a partir de ese momento, decía, el jubilado empieza a prefinanciar con ese haber de 23.000 pesos la inflación de los meses de junio, julio y agosto, ya que el próximo reajuste va a ser en septiembre. Claro. Por otra parte, sí, no, una aclaración, porque me preguntaron mucho los jubilados, ¿qué pasa con los que están cobrando el bono? Claro, de 1.500 pesos recordemos, en los meses de abril y mayo, las mínimas y hasta 30.800 pesos tuvieron un bono de 1.500 pesos. Sí. Bueno, en realidad, en cuanto a su bolsillo, ese bono no es que directamente se lo va a incorporar, sino lo que va a pasar en el bolsillo del jubilado, que en lugar de recibir el 12%, todos los que están recibiendo el bono van a recibir el 4%, porque el bono lo van a incorporar, lo van a integrar al haber, pero le van a dar un porcentaje menor a aquel que no lo está recibiendo. ¿Me comprende? Sí, es decir, que tendrían que cobrar más o menos 2.500 pesos y van a cobrar 1.000. Exactamente. Sería así. Claro. Efectivamente, sí. Claro. Es decir, van todas las mínimas al 1 de junio a 23.000 pesos. Claro. Bueno, yo pensé, todos pensaban que por lo menos el bono lo iban a dejar, por lo menos esa era la idea, porque si no me cierra un poco los números que hace Raberta, la titular del ANSES, cuando dice que le ganan a la inflación. No me cierran eso. Mira, hoy hablé ganan a la inflación. Sí. Hoy tuve por la gentileza de muchísimos colegas tuyos, hablando de este tema, y bueno, hicimos la cuenta de arriba para abajo con todos y de abajo para arriba, y no les cerró a nadie. Creo que Roberta tiene un problema con Arquímedes, no las aritméticas no son su fuerte. Me parece que es bastante cruel el tema de tratar de mentir en lo obvio, ¿no? Es decir, lo cierto, creo que también se aprovecha un poco de la falta de empatía que hay de la mayoría de la gente con los jubilados, ¿no? Que es como un tema que no interesa, ¿no? No, absolutamente. Mira que hoy te decía, gracias a ustedes, a los comunicadores,
estuve en cualquier cantidad de programas desde muy temprano y demás, y Sí, me crucé en muchos de ellos con figuras del quehacer político que estaban invitados por otro tema, que son las PASO, ¿no? claro. Y los diversos políticos, sobre todo de la oposición, ninguno de ellos, aunque sea al pasar o por compromiso, lo que fuere, habló lo más mínimo, en lo más mínimo de este tema, Ujú. y todo se redujo al tema superpoderes y las PASO, ¿no? Como Claro. este otro tema era un poco, me sentía, viste, como me siento habitualmente hace muchos años, como el loco malo, viste, que Claro, lo dejan solo. claro. Pero sí, es lo que decís vos, es lo más preocupante, ¿no? Ujú. Porque inclusive tampoco, obviamente, los gremios de trabajadores activos, ¿no? Estuvieron reunidos este, comiendo asado con el presidente hace pocos días y demás, y el tema Sí, no jubilados aparece el tema. No, es no totalmente aparece. ajeno, le es Claro. totalmente ajeno, ¿no? No, bueno, en el caso de por ahí de las burocracias sindicales están más preocupados por otro tema que le reportan ingresos, ¿no? Evidentemente el de los jubilados no les Sí, bueno, reporta. ahí tuvieron una buena noticia porque Daniel López, hombre de Isalud, Sí, lo conozco desde hace muchos años, fue uno de los aldaters más cercanos en Isalud a Ginés González García, y no solo en términos de lo sanitario, sino que en la vida privada fueron y son socios comerciales, ¿no? Tuvieron incluido en este espectro tan amplio de actividades del exministro, que aparte de la chacra de Adero de Cerdos tenía una bodega con sí, el actual nuevo superintendente de salud, ¿no? claro, Así que fue una noticia buena para todos. claro. Es decir, Quedaron todos contentos. sí, sí, va a controlar y va a repartir el mismo, del mismo sector que Que venía se venía repartiendo. haciendo hasta ahora, ¿no? Así que me Claro, parece que se llevaron un buen rédito del asado, pero los jubilados claro. no tuvieron ninguna participación ni para las obras, ¿no? Claro, por ahí tendría que pensar, podría pensar, qué raro, porque es toda gente que ya tendría que estar jubilado, se tendría que estar por jubilar, ¿no? Gente de más de 80 años. Pero vos Pero sabés que bueno, parece que tienen otra idea de eh, cómo se no hay ahorra para la una. jubilación. Claro, claro, y no, y es una vocación, viste, que en toda la vida, ¿no? Claro. Eh, eh, ¿Para qué se van a jubilar? no, obviamente, Está claro. obviamente, pero Eh, realmente esto nos genera un gran manto de desprotección, ¿no? claro. Hacia el futuro, ¿no? Hacia el futuro inmediato, ¿eh? No, porque la pandemia sigue, el adulto mayor sigue sin estar vacunado en Argentina. Hoy fíjate, con media vacuna está el 60% de los adultos mayores. Es decir, con una Ujú. dosis eh, hay más o menos 5 millones que han recibido una dosis, 2 millones y medio que todavía están a la espera de la primera dosis. Ujú. Tuvimos un caso que justamente lo hablé con un colega tuyo, viejo amigo, Mario Masitelli, que tiene un programa de radio, Sí, que le hizo un homenaje a Lifsis, sí. que, bueno, falleció con sus 65 años, ¿no? Y obviamente sin estar vacunado. Y son los casos, bueno, él fue gobernador, fue intendente, era una figura muy conocida, que tuvo la corrección
de nuevo medio 45 días no le hubiese pasado esto, ¿no? Y digo ese nombre porque son parte de los cientos de nombres. Hay un momento dado que las sociedades ya la muerte no tiene ninguna significación, son simplemente un número. Cuando uno personifica en alguien lo que están pasando con cientos de ciudadanos todos los días, estamos viendo cifras de 500, 600 muertos, 400 por lo menos todos los días, son estos casos ya en esta del año y desde hace algún tiempo, ya tiene 5 meses de haber comenzado la vacunación, que son muertes generadas por la inoperancia, la corrupción, la dejadez, la falta de estrategia del Estado argentino a través de quien lo administra, ¿no? Te saco un segundito de los temas que estábamos hablando. Seguro. ¿Cómo ves el tema de la vacunación del PAMI? Al final, ¿les dieron esas 5.000 vacunas? ¿Las pudieron dar? ¿Qué pasó con ese tema del PAMI? ¿Y cómo lo ves vos? Sí, bueno, fue un escándalo mediático. Inclusive hay una causa penal. El PAMI en 3 vacunatorios finalmente había pedido para vacunar 5.000 afiliados al instituto. Muchos de ellos ya habían sido vacunados directamente por la ciudad, simplemente por haberse anotado y corresponderle la edad. 1.500 exactamente. Muchos otros habían fallecido. Esto es uno de los elementos que hay en la causa penal contra la interventora de PAMI, porque el padrón que suministró el PAMI es el padrón sobre el cual paga las cápitas a los prestadores, por lo cual si está pagando sobre beneficiarios fallecidos, que te digo, aparecieron varios nombres, pero justamente me llamó la atención muy directamente una prima mía que falleció hace 4 años, le llegó la citación para vacunarse, ¿no? Así que cuando uno conoce casos directos en un espectro tan chico como son 5.000, hay que inclusive ponderar que en el mismo periodo ya Ciudad prácticamente vacunó 600.000, ¿no es cierto? Claro. Llama mucho la atención. Y después, nada, es una vacunación simbólica y con las características de lo que hacen estos jóvenes funcionarios, que es campaña política, seguramente para ser candidato, como se menciona, en las próximas legislativas, ¿no? Claro. Claro, pareció más una cosa así medio mediática, ¿no? Lo que hizo esta mujer, que al final terminó perjudicada, ¿no? Porque sí, después hay una afera ahí con la compra de los frigos, de los las heladeras para las vacunas, un sobreprecio y demás. Es aquel viejo dicho distorsionado en Argentina, porque lo mismo ha pasado con el tema de testeos en el aeropuerto, que es mucho más grave de lo que se dice, porque precisamente hoy se han detectado nuevas cepas que han llegado al país a través de viajeros, y esos testeos con la empresa trucha, aparentemente, más allá de ser inventada la empresa, no eran fidedignos en términos de su resultado, ya que lo que dicen muchos testigos, que no bien ponías la tarjeta de crédito o la de débito, inmediatamente te daban el resultado, ¿no?
en un solo acto, ¿no? Claro. Así que tenemos una gran, más allá del tema económico, que es realmente bochornoso, desde el punto de vista sanitario es muy peligroso, ¿no? Claro. Totalmente. Bueno, Eugenio, yo te agradezco mucho por esta comunicación. No sé si te quedó, querías agregar algo. Mira, simplemente que casi ritualmente en el día de hoy le hemos mandado un requerimiento más, como lo hemos hecho ya 3 veces en el año, al jefe de gabinete requiriéndole que los saberes de los jubilados tienen que tener una urgente recomposición, por lo menos las mínimas de un 100% para acercarse a la canasta del jubilado, del adulto mayor, que es el triple de lo que son esas mínimas. Lo giramos a jefatura de gabinete, te decía como lo hicimos anteriores veces, y va con copia a las centrales de trabajadores y a los distintos bloques legislativos. Honestamente hablaba de un ritual porque en general ni nos responden, ¿no? Está claro. Eugenio, muchas gracias por esta comunicación, ¿eh? Gracias a vos como siempre, un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Hablamos con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, salió, hablando del salario, salieron algunos temas que realmente son muy importantes y que tienen que ver con lo que está pasando con la tercera edad, con los jubilados.